a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí también con un vídeo express, pero os voy a analizar un poco a lo que nos enfrentamos en bandoleros. Aquí tenemos el perfil de este año. Vamos a ver también el perfil del año pasado, donde están los cambios en el recorrido. Y vamos a analizar un poco más, pues también el tema de la bandolerita, ya que al principio esta zona así naranja sería la bandolerita y luego todo el resto sería los bandoleros. Vamos a ver qué porcentajes o qué tipos de pendientes nos vamos a encontrar y prácticamente va a ser eso el vídeo de hoy. Me estoy informando con los vídeos también de Mingo, que los tenemos aquí. Nacho Mingo, que tiene 3 vídeos, primer sector, segundo sector y tercer sector, que sería analizando el recorrido de la bandolerita. La bandolerita sería este tramo naranja de aquí, que serían los primeros y los últimos 40 kilómetros aproximadamente. Entonces, en función a los vídeos de Nacho y muchos comentarios que me habéis hecho en el canal, pues vamos a analizar la bandolerita. También otra cosa que voy a utilizar mucho para analizar, por ejemplo, la carrera, es que tenemos aquí la actividad de Fran Barrera. Fran Barrera ganó el año pasado la bandolerita, hizo un tiempo de 19:39. También gracias a Fran, que hemos hablado con él, pues nos podemos hacer una idea de los ritmos que se llevan en carrera. Podemos ver también los segmentos y en función a las actividades de Strava, pues de estos corredores, como también podemos utilizar la de Juanjo Vidal, luego los vídeos y sobre todo el Google Earth, vamos a analizar el recorrido. ¿Para qué utilizo cada cosa? Explicándolo. Utilizo el Google Earth, que es una aplicación súper sencilla para calcular. ¿Para qué utilizo cada aplicación? Lo que estaba. Utilizo el Google Earth porque es súper práctico para calcular porcentajes y desniveles. Por ejemplo, si yo quiero saber el porcentaje de la primera subida, hacemos así y aquí nos marca que son 4 kilómetros y medio, que tienen un desnivel de 486 y una pendiente media del 10%. Es decir, podemos ver que la primera subida pues son 4 kilómetros con casi 500 positivos al 10%. Estos datos de aquí pues casi ni los tengo en cuenta y pasaríamos a la segunda subida. La segunda subida son 7 kilómetros 37, se suben otros 700 positivos a una pendiente media del 9%. Es decir, las dos primeras subidas son subidas al 10% de media aproximadamente, donde sus porcentajes máximos de subida son al 20-21%. Es decir, son subidas que no tienen tramos excesivamente duros, pero sí que es cierto que pica mucho hacia arriba. Luego aquí ya podemos ver esta subida, que sí que comparada con las dos primeras es el punto más alto de la prueba, y aquí sí que podemos ver que la pendiente va a ser mayor. Es decir, si lo ponemos hasta aquí, 1,5 kilómetros, 378, y aquí ya nos vamos a un tramo del 22% y una pendiente máxima del 30%. 1 kilómetro y 405, o sea, 1,5 kilómetros y 378 a una pendiente media del 22%. Para que os hagáis una idea, sería unas cabritas y media. Yo todo lo suelo basar en función a mi unidad de medida, que serían las cabritas de aquí de Náquera. Las cabritas de Náquera son 1 kilómetro con 250 positivos. Entonces, si son pendientes superiores a 250 positivos o 25%, son más duras o exigentes que unas cabritas. Si son pendientes pues del 20-15%, son pendientes más fáciles que unas cabritas. También sé que, por ejemplo, para mí unas cabritas a ritmo exigente son entre 10, 12 o 13 minutos,
Unas cabritas a ritmo medio suelen ser entre 13, 14, 15, 16 minutos y unas cabritas pues ya a ritmo muy lento o muy fatigados de 16 a 20 minutos. Por lo tanto, yo calculo que para mí esta subida en un ultra, pues esta subida de 1 km 450 a un ritmo de 15 minutos el kilómetro, pues pueden ser 22 minutos, 25 minutos aproximadamente de subida. Si ahora, por ejemplo, buscamos en Strava el segmento de esa subida, yo he dicho pues eso, entre 25 minutos, a lo mejor un poquito menos. Pues si buscamos el segmento, que seguramente sí que estará, porque creo que lo he mirado antes, sería este de aquí. Fijaros que lo he hecho a ojo, más o menos la subida son 25 minutos 40 segundos. Es decir, prácticamente sin haberlo mirado, sin haberlo hecho, en proporción a mi ritmo de cabritas, pues yo ya puedo calcular cuánto voy a tardar en cada subida aproximadamente, en este caso exigente. En esto, si analizamos luego la bajada, pues la bajada es una pendiente media del 13% y son 6 kilómetros, donde la parte más exigente será la bajada del pico, esta bajada de aquí y sobre todo esta de aquí, que es una pendiente media del 25%. Lo mismo, una pendiente media del 21%, 25%, pues suele ser como bajar unas cabritas. Lo bueno de las cabritas es que tiene zonas excesivamente técnicas, zonas más correderas y es un poco que tiene un popurrí de todo. Luego, en este momento estaríamos aquí donde se da la vuelta, que estaríamos en este punto de aquí, en Villaluenga, que sería este punto de aquí. Hasta aquí serían los primeros más o menos 30 y pico, 40 kilómetros de la bandolerita. Y luego, como me ha dicho Nacho Mingo, aquí tendríamos una zona más de correr. Esta zona de aquí pues son prácticamente toda con repechos. Y estos repechitos de aquí pues son de 1 km 300, este kilómetro 1 kilómetro, esto será aproximadamente de 1 kilómetro. Y esta de aquí, que es un poquito más larga, pues será de 1 kilómetro también. Es decir, prácticamente ya vendrán muchos repechos, pero de 1 kilómetro, 2 kilómetros como máximo. Y de pendientes, pues podemos ver que son del 12%. Esto de aquí es muy cortito, del 13% y solo 400 metros. Esta de aquí del 6%. Esta de aquí del 17%, es decir, este repechito de aquí, pues también del 10%, son muchos repechos, pero no son repechos exigentes. ¿Dónde vendrá otra vez la parte más dura o exigente de la prueba? Pues justamente cuando llegamos aquí, que es este puntito de aquí, en la Cañada del Real Tesoro. En este punto de aquí empezaríamos esta subida. Esta subida, pues prácticamente es una pendiente media del 13%, unos 5 kilómetros con 660. Una pendiente media del 13%, pues en esos momentos de carrera, pues ahí podemos irnos ya casi a los 10 minutos el kilómetro aproximadamente andando, es decir, 10 kilómetros, 9, entre 10 y 11 minutos el kilómetro. Lo mismo, si miramos por curiosidad esa subida en la actividad de Fran, creo que era, vamos a ver en cuánto subió esa subida de media, pero más o menos yo calculo que estará por ahí, si la tiene entera, que creo que esa subida entera no está creada, pero la primera parte es a 11 minutos el kilómetro, que sería esto de aquí, y la segunda parte, que sería esta de aquí, a 11:49. Lo mismo, yo he dicho que iba a subir entre 9 y 11 minutos el kilómetro, y más o menos son los ritmos o los tiempos que ha hecho Fran. Luego ya, a partir de aquí, pues ya nos quedarían simplemente los últimos 3 piquitos, que serían estos de aquí. 1, 2 y 3. Estos piquitos, pues este será
cortito, 1,5 km al 10%. Esta subida más larga al 13%, 3,38. Y la última, pues lo mismo, al 10%, 2,71. Para mí, o sea, la carrera no es que sea fácil, pero comparado, por ejemplo, con otros ultras, el UTMB, son subidas mucho más suaves. Con más suaves, quiero decir que si yo analizara aquí, por ejemplo, el recorrido, creo que no tengo ninguno aquí, pero por ejemplo, si analizara un recorrido del UTMB, podríamos ver que las subidas del UTMB son muchas veces del 20%, 30%, 25%, y la pendiente media de las subidas del UTMB está en torno al 20%. Aquí en bandolerita o en bandoleros, la pendiente media de las subidas está en torno al 10, 12, 13%. Es decir, en proporción son muchas subidas, pero son también subidas mucho más cortitas y sobre todo de menos porcentaje. Luego ya el tipo de terreno, es cierto que puede ser un terreno más técnico, pero por ejemplo este fin de semana que corrimos en Almedíjar es una carrera bastante técnica y a pesar de ir a ritmos de competición, para mí no se me hizo dura por el terreno. Es decir, el terreno pues me parecía de montaña, me parecía técnico, pero no tuve ningún tipo de problema ni en las subidas ni en las bajadas. Bandoleros será técnico de una manera diferente a lo que corrimos en Almedíjar, pero estoy seguro de que va a ser un poco menos duro a lo que yo estoy acostumbrado a entrenar. ¿Por qué? Porque yo prácticamente, si vemos aquí el perfil de bandoleros, son bajadas pues del 10, 15, 20% la mayoría. Yo he estado entrenando en bajadas, aunque es cierto que no todas son de piedra, pero bajadas del 20, 25, 30, 40, incluso alguna del 50% de desnivel. Entonces estoy acostumbrado a entrenar pendientes más exigentes que las que luego podemos llegar a encontrar aquí en bandoleros. De todos modos, iremos haciendo, por ejemplo, otro análisis que yo hice aquí, que uno de los kilómetros más duros de la bandolerita era este de aquí, que era al 22%. Para que os hagáis una idea, el kilómetro más duro de la bandolerita sería 1 kilómetro al 25, que no llegaba, creo que era 23%, que era 1 kilómetro con 230 positivos, y ayer en Almedíjar teníamos 5 kilómetros por encima de los 220 positivos. Es decir, 5 kilómetros mucho más exigentes que lo que pueden llegar a ser los de la bandolera. Ya os digo que al final el tema de técnico o no, ahora mismo me parece más o menos, no fácil, pero más asequible por el tipo de entrenamiento que hemos llevado de cara a bandoleros. Me habéis dicho muchas veces el tema del terreno técnico y gracias a eso hemos entrenado mucho el terreno técnico. Al haberlo entrenado mucho el terreno técnico, pues ahora se me da mejor y yo creo que llegamos mejor preparados. ¿Cómo miro yo también, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este tipo de comparaciones? Si yo ahora mirara los parciales o los ritmos del Trail de Almedíjar, pues aquí podríamos ver los kilómetros y el desnivel. Pues por ejemplo, este kilómetro, que fue de los primeros exigentes, una pendiente del 25%, la subimos a 10 el kilómetro. Si lo comparamos, un kilómetro exigente, que sería este de aquí, de Fran, aquí se sube a un ritmo de 15 minutos el kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí en Almedíjar lo he subido a 10, luego en bandoleros puedo subir a 15, que quiere decir que es bastante más lento. Luego, por ejemplo, otro kilómetro del 20% lo subimos a 9, este lo subimos a 12, que era ya pues más exigente, este que es más exigente a 13, este a 12,
y ya prácticamente el resto de kilómetros pues serán de el 13%, más o menos 13, pero subíamos a ritmos que son en comparación con un ultra mucho más rápidos, y teniendo en cuenta que en Almedíjar las subidas y las bajadas pues muchas veces eran todas por terreno bastante técnico. Aquí en Almedíjar también podemos mirar los segmentos y calcular a qué ritmo, por ejemplo, cogemos una subida. Una subida como puede ser la cronoescalada Cullera, tú cuando pinchas aquí puedes ver pendiente media del 30%, 1,37, 400 positivos en prácticamente 1,5 kilómetros, y podemos ver que subimos a 16 minutos el kilómetro, pero claro, es una pendiente del 30%, que es bastante más exigente. Si miramos la primera subida, lo mismo. Una subida del 20%, 300 positivos o casi 400, la subimos a un ritmo medio de 10. Este ritmo o esta distancia sería parecido al kilómetro más exigente de Bandoleros. Lo que pasa es que aquí en una carrera corta lo subimos a 10 minutos el kilómetro, y en un ultra pues lo podemos subir a 15. En mi caso yo creo que en un ultra una subida así la estaría subiendo sobre 13, 14 minutos el kilómetro. Pero vamos, todo esto porque son también en Bandoleros en los primeros kilómetros. Si estuviéramos hablando luego ya en Bandoleros en este tramo de aquí, pues seguramente la diferencia de este tramo a este pues le podemos sumar entre 1 y 3 minutos por kilómetro más lento. ¿Qué quiere decir? Que si aquí podemos subir a 12 kilómetros 13 el kilómetro, pues aquí le podemos sumar entre 1, 2 o 3 minutos más lento. Pero vamos, al final, en función a eso y los tiempos que pueda sacar de la actividad de Fran, va a ser como me vaya haciendo la estadística. Así que si queréis dejarme algún consejo de Bandoleros, del terreno, de si es más técnico, menos técnico, me lo podéis dejar aquí abajo. Ya sé que los tramos más técnicos están en esta zona de aquí, esta zona de aquí, y seguramente esta zona de aquí, pero como es subida no se notará mucho, pero sobre todo la zona más técnica está aquí. Entonces prácticamente pues eso, al principio obviamente esta zona de aquí en subida no será lo mismo que hacerla en bajada, pero vamos, que al final esta bajada de aquí es esta de aquí, y es una bajada pues sí, bastante larga, pero que es del 8%, con tramos del 20%. Así que es un poco como estoy analizando. Con eso, y gracias a los vídeos de Nacho, nos estamos haciendo una idea de lo que nos vamos a encontrar en Bandoleros. Y ahora sí que sí, voy a cerrar el vídeo de aquí y a ver si mañana ya terminamos el vídeo de Almedíjar. Vale, hasta luego.